Buenas tardes, bienvenido a otro segmento de Antropoqué aquí en Todología. Y en la tarde de hoy vamos a hablar un poco de un tema que quedó pendiente de hace 2 encuentros atrás, que habíamos hablado de la conformación de los museos como espacios de culto, digamos, espacios donde la élite ilustrada iba a regocijarse con el conocimiento que se obtenía de diferentes lugares y culturas exóticas, pero particularmente la conformación de los museos y del conocimiento científico que transmiten los museos y sobre todo los que tienen que ver con la antropología, ha pasado por estadios que realmente no son muy agradables y tenemos que hacer una especie de revisión por parte de la antropología. A comienzos del siglo XX y finales del siglo XIX, cuando se estudiaban otras culturas, generalmente se aplicaba una cuestión que tiene que ver con el evolucionismo, donde se creían que aquellas sociedades que vivían en un estadio evolutivo inferior por no tener construcciones, por no tener megamonumentos y demás, se los trataba también como seres inferiores. Aquí tenemos un claro ejemplo en el Museo de la Plata, donde en la conformación del mismo, cuando se hace la campaña El Desierto, presidida por Roca, se traen aborígenes a vivir al Museo de la Plata para estudiarlos. Eso tenía que ver, perdón, con un concepto de época, con un concepto racista, donde se hablaba y se definía a las sociedades humanas por raza, un concepto que hoy en día no existe porque a través de los estudios genéticos se ha descubierto de que dos personas, por ejemplo, una persona blanca y una persona negra pueden estar emparentadas genéticamente más que dos personas blancas y que solamente los colores de piel son características adaptativas a un medio ambiente. En esta época en la que estamos hablando, esto no se veía de esta manera y estos grupos aborígenes fueron llevados al Museo de la Plata para ser estudiados como objetos, para ser estudiados como simples portadores de algún conocimiento que no se tenía en ese momento, y un claro ejemplo de ello es Inacayal, que es un cacique de la Patagonia, el cual termina suicidándose por las escaleras del Museo de la Plata, y el equipo que está en ese momento conformado por antropólogos lo que hace es juntar sus restos y pasarlos a la colección del mismo museo. Esto es para que ustedes comprendan cómo hemos ido avanzando en el conocimiento y cómo hemos ido, por suerte, aprendiendo no solamente de tomarlo como un error, sino de entender las dinámicas sociales, que ser diferente en cuanto a una cultura no quiere decir que esa cultura sea inferior o menor, por ponerle un término, que la nuestra, ¿no? Son simplemente diferentes maneras de coexistir con el medio ambiente y de adaptarnos. El caso de Inacayar fue emblemático y hay otro caso que es el de Damiana, que era un aborigen pilagá, que cuando falleció trabajaba en la casa de Alejandro Korn. Cuando fallece, sí, se deciden que sus restos sean estudiados y se manda su cabeza a Dinamarca y sus restos quedan en el Museo de la Plata también para ser estudiados. Hoy en día sabemos que los elementos óseos no tienen absolutamente ninguna diferencia entre seres humanos, más que características adaptativas y que no contribuyen al conocimiento científico de la cultura. Simplemente son herramientas como, por ejemplo, hoy en día estudiamos restos humanos para entender el tipo de enfermedades que tenían, si eran hombres, si era mujer, a qué edad había fallecido, pero no los estudiamos como objetos para identificación de razas o para identificación de una cultura superior o inferior. Los invito a que, si pueden, en el canal Encuentro hay un documental muy interesante sobre Damiana, lo pueden buscar también por internet para que puedan observar y ver cómo luego esos restos se restituyeron al país y se fueron otorgados nuevamente a la comunidad pilagá del norte de Argentina. Pero la antropología ha pasado por procesos muy diferentes durante toda su historia y de lo cual vamos a seguir hablando en próximos encuentros. Los espero la semana que viene en esto que es Antropoqué y nos despedimos entonces así.